Pues mucho gusto. Ahorita yo creo que nos vamos a ir conectando más personas. Este, vamos a empezar donde iniciamos, donde lo dejamos la semana pasada, que fue justamente eh, mi pantalla. Muy bien. Pues habíamos visto como pues la variación respecto al tratamiento que se le daba a la figura de Teresa, ¿no? Justamente la importancia que va a tener eh, esta figura de Teresa respecto a cómo vamos, cómo se va viendo dentro de una facción de la orden, dentro de otra facción de la orden, una más misionera, otra más contemplativa, pero también hemos visto, ¿no? Cómo se fue cambiando también a, eh, pues hacia el olvido, pero fue rescatada también por sus discípulos, fue rescatada también por el gran, pues ya, o sea, la gran fama que empezó a tener Teresa. Y entonces justamente la ilustración viene a cambiar un poco esto, ¿no? La ilustración realmente lo que hace es que, bueno, habíamos hablado de que ya en esta parte barroca, Teresa va a ser como una mujer donde se le va a dar como la importancia a las partes, pues digamos, los fenómenos místicos, eh, se le va a dar importancia también esta parte como una reformadora, pero en el sentido como una reformadora de una moral como, pues sí, ¿no? Como, más como una, más que moral como en la forma penitencial, eso es más bien la palabra, ¿no? Desde una reforma penitencial. Por otra parte, la importancia que va a tener la Teresa aristócrata, según lo que han creado a partir de esta Teresa del Barroco, pero pues también esta Teresa que milagrera, ¿no? Que al final también eso es lo que interesa resaltar. La ilustración cuando llega, que es este cambio de paradigma en el pensamiento, en la política, realmente no cambia mucho esta manera de ver a Teresa, o sea, lee a Teresa de la misma manera. A Teresa la siguen viendo como la milagrera, la mística, la de los fenómenos extraños, ¿no? Pero no se adentran más en su figura. Y por otra parte, ¿no? Se le da otra dimensión más al ser nombrada patrona de todos los españoles, ¿no? Las Cortes de Cádiz ratifica este nombramiento de Teresa como patrona el 28 de junio de 1812. Y bueno, Teresa resulta como estandarte de la facción liberal, mientras que Santiago, el patrón tradicional de España, pues era parte de esta facción pues más conservadora, ¿no? Y bueno, al final representaba esta idea de una nueva España, de una España ilustrada, letrada, ¿no? Donde se combate todo por la pluma, mientras que eso representaba a Teresa, mientras pues Santiago representaba toda esta España regia, que siempre estaba en guerras, ¿no? Que pues obviamente, ¿no? Representa pues también esta barbarie militar, ¿no? En este Santiago a caballo, con su espada, eso es también lo que trataba de representar este Santiago. Aún así, pues bueno, el patrocinio de Teresa no va a prosperar, pero muchos siglos después, ¿no? Ya fue tomada como el retomado este patrocinio tras la guerra civil en el siglo XX, que cuando es nombrada por la Falange y toda toda esta parte franquista como la patrona de la raza. Y bueno, su figura junto con la de Isabel de Castilla fue tomada como modelo y vuelta a falsear, ¿no? Otra vez esta figura de Teresa. Vamos a tomar más adelante esta figura de Teresa, la vamos
Más bien, esta parte de la genealogía de Teresa la vamos a retomar el día de hoy, más adelante, pero pues bueno, quiero que quede claro también, ¿no? Que fue una de las partes que se falsearon de toda esta historia, pues, teresiana. En los países protestantes, ¿no? La cosa con Teresa también fue diferente. Teresa se sigue tomando esta Teresa milagrera y de los fenómenos místicos para convertirse justamente por eso en una papista fanática con arrebatos exagerados, e incluso decían de mal gusto, ¿no? Que no podía aportarles nada a los protestantes, según el pensamiento de algunos. Pues según un racionalista como Stuffeld, los protestantes sanos no creen que sea necesario que para ser religioso se tenga que estar en un estado de éxtasis perpetuo, ¿no? Eso es lo que él decía. Entonces, sin quererlo, muchos protestantes siguieron alimentando esta fórmula milagrera, que le daban desde la Contrarreforma este tratamiento de la figura de Teresa, pero también hubo otras personas, sobre todo mujeres, ¿no? Que están en desacuerdo con este parecer, ¿no? Pita Sackville West, en su obra La Paloma y el Águila, intenta destruir esta imagen que se tiene de Teresa como una mujer emocional para cambiarla por la de una española fuerte, inteligente y con sentido del humor. Mientras que George Eliot, en su obra, en su novela Middlemarch, habla, ¿no? O más bien se lamenta que no existiera una Santa Teresa en la sociedad victoriana tan opresiva, ¿no? Que necesitaba una figura, pues, que tuviera este amor a la libertad y demás, como lo fue Teresa. Y bueno, otro punto que marca dentro de estas formas de ver a Teresa es el siglo XIX, cuando se experimenta un gran desarrollo en la psiquiatría y sobre todo con la invención del psicoanálisis. Entonces, estos saberes inician una investigación en torno a las enfermedades mentales y los éxtasis de Teresa. Entonces, precursores de esto fueron los estudios de Charcot, que fue el director de la clínica de la Salpêtrière para mujeres, que afirmaba que pues la histeria era una enfermedad que se originaba en el útero y que a menudo se manifestaba con una extrema excitación religiosa. Y es así que empezó a sacar una serie de fotografías de varias mujeres histéricas que estaban pues en su clínica y pues lo que hace justamente es eh, agarrar la figura de Teresa y decir que para él Teresa era una histérica pues, de libro, ¿no? O sea, que realmente aquí se puede ver que realmente Teresa era histérica. Mientras que un colega de Freud, Joseph Breuer, él estudia también a Charcot y él es el que apoda a Teresa como la santa patrona de la histeria, aunque no aceptaba que era una mujer de genio y gran capacidad práctica. Sin embargo, los psiquiatras Merenciano y Ariño, uno del 58 y otro del 64, lo hacen, más bien critican esta forma de ver a Teresa y dice que quienes han defendido esta idea de la Teresa histérica es porque no la han comprendido, que van desde su perspectiva personal, pero nunca han leído directamente a Teresa. De hecho, no va a ser hasta que llega Simone de Beauvoir en el siglo XX, cuando en el segundo sexo escribe, ¿no? No es esclava de sus nervios y sus hormonas, sino que más bien hay que admirar en ella la intensidad de una fe que penetra hasta lo íntimo de su carne. Respecto como a estos últimos tratamientos que se le dio a Teresa, ¿no? Desde como, bueno, ya vimos que Teresa pasa de ser la santa a ser la penitente, después a ser la enferma histérica, hasta que, bueno, llegan estos personajes, ¿no? A decir que Teresa, pues, no es ninguna de estas cuestiones, ¿no? Que tenemos que, para entender a Teresa, tenemos que comprenderla desde sus escritos, desde su contexto, para aprender, ¿no? Como bien diría Simón de Beauvoir, ¿no? Que no se esclava de sus nervios y sus hormonas, sino más bien que hay que ver en ella una intensidad de, pues, de su fe, que penetra hasta las entrañas, que penetra hasta lo íntimo de su carne y su realidad. Eh, pues justamente, bueno, a partir de esto, no sé si tengan alguna duda. Ya, ya, Sí, ya.
Sí, Pues a mí me da mucha curiosidad o me confronta un poco el que cuando yo iba al catecismo me decían una de las cosas que estudiaba yo en el catecismo era que los enemigos del alma era el mundo, el demonio y la carne. ajá. Entonces, yo de chiquito, y yo creo que varios y varias aquí también les enseñaron eso en el catecismo, y entonces, Teresa, ¿cómo vino a romper pues este, pues no sé, esta negación de la carne, ¿no? Que era muy propia del neoplatonismo y que era muy propia de su época. O sea, este atrevimiento que ella tiene fue emoción del espíritu que agarra y que le dice, Teresa, pues tú no, tú somos una sola cosa, ¿no? Somos, que no es enemigo del alma, la carne. O sea, ¿de dónde viene esta ruptura de pensamiento de Teresa, ¿no? O sea, cómo ella logra reconciliar, esa es la palabra. Cómo llega ella a reconciliar la espiritualidad con la sexualidad cuando aún en este tiempo presente seguimos con una guerra impresionante que tiene la iglesia y la espiritualidad en general, porque también el budismo a veces lo plantea así, en esta negación de la carne, esta negación de la corporalidad y pues de la sexualidad ni se diga, que sigue siendo un tema tabú y como muy prohibido. Entonces, eso es lo que a mí me da mucha curiosidad. Y esto tiene justamente también que ver con lo que hablábamos de la histeria, ¿no? Porque para entenderlo, la histeria como invento masculino, ¿no? Tenía que ver con la insatisfacción sexual de la mujer. Entonces, por lo tanto, se entendía que las histéricas eran mujeres insatisfechas sexualmente, que así de la nada, ¿no? Obviamente, porque pues, los hombres nunca se echaban la culpa de que, pues, quienes eran también parte de los culpables de que existieran estas histéricas, ¿no? Bueno, entonces, eh, parte de estas mujeres histéricas, ¿no? Que al final tenían esta insatisfacción sexual, que la vivían con culpa o demás, pues les causaba ahí un problema, ¿no? Por eso es que hablábamos que la histeria decía que venía del útero, ¿no? Del no, pues del tener pues esta idea de una sexualidad un poco como apartada y que tenía mucho que ver con la moral, pues, victoriana. Justamente creo que es aquí el meollo con Teresa, que si bien, pues obviamente hay escritos de Teresa, tenemos que situarlo y es lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Nos vamos a situar en un contexto donde Teresa obviamente participa de estas mismas cosas, pues neoplatónicas, ¿no? A ella misma se considera seguidora de San Agustín. Consideremos que todo el problema de la sexualidad y la espiritualidad empieza con San Agustín, ¿no? Pero al mismo tiempo, como ella sigue toda una línea de mujeres que la anteceden, ¿no? Además de que, pues no hay que olvidar que también viene de una experiencia familiar judía o judeoconversa, donde para los judíos el cuerpo y el alma y además la sexualidad no tiene tampoco esta cosa de pecado como se tiene después en el cristianismo con la llegada de la castidad, ¿no? Entendamos también que en la Edad Media y después ya con la Contrarreforma, el estado ideal de las personas va a ser la castidad, como frailes o monjas. De hecho, Santo Tomás de Aquino dirá que las relaciones sexuales solamente sirven para engendrar más monjes y monjas al mundo. Eso es un poco lo que decía, ¿no? Entonces, justamente, aunque Teresa, ¿no? Obviamente en el discurso no puede hablar, o sea, de otra cosa, porque al final su experiencia es lo que vive, lo que lee. Por eso tenemos esta cuando dice, ay, esta alma, esta cárcel y estos hierros en que el alma está metida y demás, ¿no? Pero vemos que su experiencia, digamos, ese es el discurso, pero en la experiencia va más allá. Cuando habla de su experiencia de Dios y su experiencia de oración, siempre hace referencias al cuerpo. Siempre es yo siento, eh, yo, yo saboreo, ¿no? No hay que olvidar que dentro de esto, ya lo vamos a ver más adelante,
pero cuando hablaremos de las visiones y demás, siempre hay que entrar desde lo simbólico, ¿no? Yo es lo que voy a tratar de hablar, no tanto las visiones de Teresa como algo que digamos pasa así como, ay, las visiones, no, más bien voy a apuntar desde lo simbólico. Pero es muy importante como ella siempre que apunta a lo simbólico, apuntará a los sentidos, o el olfato, el gusto, sobre todo el tacto y sobre todo la idea de la transverberación, ¿no? Que digamos que es todo un mundo bien complejo y bien simbólico ahí, ¿no? Donde justamente habla desde esta situación de la carne. Otra cosa de la que hablarán y que mucha gente eh, tendrá miedo también a hablarlo, ¿no? Es sobre esta supuesta castidad de Teresa. O sea, Teresa realmente llega virgen al convento. Esa es como la gran duda que para muchos investigadores, ¿no? Cuando lo ven los sacerdotes o los carmelitas o muchos investigadores como muy en la línea, pues digamos ya más geográfica, dirán, no, claro, Teresa fue el modelo de la virtud de la castidad, ¿no? Porque es necesario. Pero otros investigadores, viendo desde la historia, desde lo que ella cuenta, ¿no? Hablarán y dirán, bueno, hasta qué punto igual o qué tipo de cosas Teresa experimentó con el primo, ¿no? Y eso es también parte de lo que va pues sumando pues sí, a la espiritualidad de Teresa. Y digamos, no, porque no es malo, o sea, Teresa también entiende que tampoco es malo el cuerpo ni la sexualidad. De hecho, hay una anécdota que no se las quería soltar de una vez, pero es una de mis anécdotas favoritas, que narran que Teresa, cuando conoce a una mujer que no ha llegado virgen al convento, ¿no? Y las monjas le preguntan que qué tienen que hacer. Teresa les dice, acójanla con mucho cariño. Si después ya, o sea, déjenla que viva en el convento los meses que tienen que ser de ley, o sea, los meses de, pues los 9 meses, pues, dice, y si no pasa nada, acójanla con humildad y si es humilde, ya entrará con ustedes, ¿no? Pues esta idea de una mujer que no se asusta con la sexualidad. De hecho, cuando se entera de los hijos solo del matrimonio de sus sobrinos, o de sus hermanos, ¿no? Tampoco, o sea, no tiene reparo en ser como muy, eh, pues, o sea, no me gustaría decir como, ay, que los felicita, porque no es así, pero tampoco los habla desde una posición moralista o de juzgar, sino incluso acepta a sus hijas, a sus sobrinas, ¿no? Con todo el amor y delicadeza que se pueda, ¿no? Entonces, Teresa también, ¿no? A pesar de que nos ponen esta idea de una Teresa penitente y demás, Teresa sabe también muy bien cómo es esto, no se espanta con nada, no es que estas santas espantadizas o estas santas que, que de tanta penitencia se les olvida que son humanos, ¿no? Siempre tiene esta importancia del llamado a la humanidad. Pues, y es justamente, ¿no? Parte de este llamado a la humanidad que, que viene, ¿no? Con una idea que cuando Teresa pasa por Madrid, eh, cuando pasa por Madrid se tiene que hospedar con las clarisas del monasterio de las Descalzas Reales. Entonces, cuando después las clarisas mandarán una carta, ¿no? Diciéndole a la infanta, bendito sea Dios, que nos ha dejado ver una santa a quien todas podemos imitar, que come, duerme y habla como nosotras sin ceremonias, ¿no? Hablando justamente de esta Teresa, pues que es humana y que es justamente lo que tratamos de hacer en este cursillo, ¿no? Pasar de todas estas ideas de la Teresa penitente, de la Teresa incluso histérica, para hablar de una Teresa que tenemos que verla desde varios puntos de vista, desde que exige un diálogo, su experiencia con diferentes disciplinas, rigor en cuanto a documentación,
Y pues bueno, ¿no? Justamente encontrar, ¿no? Que también Teresa no es una mujer inculta, es una mujer que escribe desde una estrategia, una intencionalidad, y que pues también Teresa, ¿no? Es una mujer de la vida cotidiana, no es esta santa que nos han pintado, ¿no? Con los ojos hacia el cielo todo el rato, y alejada de su vida, de la vida real, sino es una mujer que come, que bebe de su contexto, ¿no? Que es lo que vamos a ver en esta clase, y que pues es bien importante analizarla desde ahí, ¿no? ¿Qué es lo cuáles son las disidencias, las estrategias y las alianzas que la permiten vivir y encumbrarse también en este inicio del siglo de oro español? Entonces, bueno, hasta aquí antes de entrar al contexto histórico, no sé, algo más, no sé si los hice más bolas, respondí la pregunta, Lalo. Yo quería decir algo Ajá. sobre esta idea, que bueno, de hecho justo entré cuando le estabas mencionando sobre el tema de que la habían clasificado como histérica, ¿no? Y me parece, pues, em, pues algo de donde sacar mucho, porque bueno, desde mi perspectiva, no me parece que, o sea, que el que seas, no sé, ¿no? Clasificado como histérica em, tenga algo que ver con que puedas ser, pues no sé, ¿no? Llevar vida espiritual o ser místico, ¿no? Ujú. Y digo, ajá, o sea, digamos que pues la etiqueta no me preocupa, ¿no? Incluso me acuerdo de la canción de Liliana Felipe de Las Histéricas Somos lo Máximo, Lo ¿no? máximo, sí. Ajá. Y justo pensando en eso, digo, porque estaba yo retomando algunas lecturas, digo, yo no soy especialista en nada, pero de repente sí me gusta leer psicoanálisis y pues es un tema bien interesante justo pues para hablar sobre todo del tema del goce. Y lo retomo desde la perspectiva lacaniana, ¿no? De psicoanálisis, donde pues, o sea, la histeria es vaya, ¿no? O sea, no, o sea, sí puede ser tomada o interpretada como una patología, pero también es como o sea, una forma de personalidad, ¿no? Que tiene que ver con la actitud, ¿no? Que una subjetividad tiene frente al significante fálico. Y en este sentido, ¿no? Que es bueno, un tema, ¿no? Que, ay, entonces se me fue el nombre del psicoanalista lacaniano, ¿no? Pero que justo retoma el tema de la mística y retoma a Santa Teresa, es esto o sea, de todo el goce que no es goce fálico, ¿no? O sea, y que justamente como la experiencia del otro, el otro en tanto mujer, en tanto lo que no lo que no representa en el lenguaje, ¿no? El significante fálico, pues está, ¿no? Del lado del goce del otro, ¿no? Y ahí es donde el psicoanálisis lacaniano, pues iba a decir, ¿no? O sea, los místicos que no son locos, ¿no? O sea, que no son normales, ¿no? También eso sí lo podemos decir y que yo no tendré ningún problema en llamar que Teresa fue una normalidad, ¿no? Y que una normalidad tan importante que pues por eso nos llama la atención a todos aquí. Pero digamos, no me quedo, y bueno, lanzo esta idea, ¿no? Para el colectivo de que justo este goce, ¿no? De Dios, ¿no? En el que Teresa se movía, justamente es un goce que no es fálico, ¿no? Digamos que si Teresa era virgen o no era virgen, pues no importa, ¿no? O sea, bueno, desde mi perspectiva, eso es irrelevante, ¿no? Incluso la castidad, pues tiene más que ver con otras cosas que o sea, digamos, ¿no? Sabemos que la virginidad es una construcción social que tiene que ver Claro. desde la sexualidad fálica pues sí, de un machismo, pero y que justo, ¿no? De una u otra manera no haya tenido ella relación carnal con un varón o no, ella está como habitando en un cuerpo que goza y que su gozo no es un gozo fálico, ¿no? Y eso es nada más como la provocación que yo quería dejar aquí y compartir. Sí, claro, y en eso tienes toda la razón. Y yo lo uno además con
una de las teólogas que a Lalo y a mí nos gusta mucho, que es Marcela Altusray, es una teóloga argentina, y ella habla justamente que existen dos espiritualidades, ¿no? La espiritualidad ya apuntando más hacia lo simbólico y justamente a partir de donde hablas desde Lacan y del goce, que hay dos tipos de espiritualidades o de teologías, las teologías del útero y las teologías del clítoris. Y justamente hablaba Marcela de que las teologías del útero son aquellas teologías que solamente nos dedicamos como a recibir, que nos dedicamos como, pues sí, ¿no? O sea, a recibirlas sin cuestionarlas, siendo sumisos, mientras que las teologías del clítoris son estas teologías y espiritualidades que vienen desde un gozo, desde un compartir, desde también como desde cierta rebeldía, ¿no? Y aunque, bueno, obviamente Marcela nunca toma a Teresa, pero a mí me daba mucha, o lo que así es que digo, claro, o sea, dentro de la teología y la espiritualidad de Teresa es esta, digamos, espiritualidades y teologías del clítoris, ¿no? Del gozo, donde siempre es a partir del compartir, del compartirse y gozarse con las demás personas, porque justamente es algo que hace Teresa, ¿no? Mucho más allá de lo sexual, la relación íntima, en el sentido de que siempre todo para ella, incluso la oración, va a ser relacional con Dios, pero sobre todo relacional con el prójimo y en el contexto en el que se mueve, ¿no? Por eso hablábamos también la semana pasada, justamente de esta idea de que siempre contraponían a Teresa con Francisco Javier, ¿no? La contemplativa contra el misionero. Y yo les decía, pero pues, ¿por qué hacemos eso? Si también si leemos a Teresa, nos damos cuenta que pues no le pide nada tampoco a Francisco Javier, ¿no? O sea, nada más porque obviamente los contextos no lo dejaban ir a la Goa en la India, pero hacía también mucho, o sea, al final ella escribía, ella predicaba, ella también, pues era maestra de almas, ¿no? Hasta cierto punto. Y pues bueno, ¿no? Justamente creo que nos ayuda mucho y nos ilumina mucho tu participación en este sentido, para encontrar estas formas de esta Teresa. Ajá, pues de esta Teresa, pues que goza, ¿no? También, y no desde la falta o la necesidad, desde lo fálico, sino también desde estas experiencias mm, pues, relacionales, ¿no? Entonces, vamos a pasar al contexto histórico, y justamente estábamos hablando también pues de estas ideas que tenemos sobre el genio o sobre el santo. En estas ideas como personajes, ¿no? Que son como más bien extraterrenos, ¿no? Extraterrestres, que son personajes que están predestinados o hasta cierta manera inspirados por una musa, por un espíritu. Y nunca nos atendemos o aprendemos a ver estas figuras, ¿no? Como parte de un tiempo, como seres atravesados por varias realidades, ¿no? Que les ponen muchas cadenas, pero también que les dan muchos privilegios. Y que pues al final, ¿no? Se da, o estas figuras que tienen trascendencia son a partir pues de lo que Foucault llamaría, ¿no? El azar, lo azaroso, desde la idea de por qué esta figura, ¿no? Se convierte en esa figura tan importante, ¿no? Porque le tocó el azar de vivir en cierta época con cierta familia que la apoyaba, ¿no? O que no la apoyaba, ¿no? Y al final son varias decisiones medias azarosas lo que van construyendo un personaje. Y es un poco lo que vamos a ver en Teresa, ¿no? Como este contexto histórico, familiar, conventual, cotidiano, ¿no? Va a llegar a ser o a configurar a Teresa, ¿no? Lo que performa, lo que transgrede. Entonces, pues entender aquí, bueno, en esta línea del tiempo que Teresa
Sánchez de Cepeda y Ahumada vive en pleno siglo XVI, ¿no? Es un periodo, ¿no? Pues amplio, que le toca vivir pues desde los inicios hasta casi los finales, ¿no? De 1515 a 1582. Le toca vivir dos reinados muy diferentes, que es el de Carlos I o Carlos V y el de Felipe II. Obviamente que es cuando llega a su máximo, el punto culminante de la monarquía española en cuanto a extensión territorial, fama y riqueza. Es una mujer que se va también ver influida por varias, pues por varias situaciones, ¿no? Y que además es hija de un tiempo de cambios, de descubrimientos. El siglo XVI es el siglo donde Copérnico habla de la revolución de las esferas terrestres, es el siglo donde se configura la expansión europea a América, el siglo donde se da la reforma protestante, y es todo esto lo que le toca vivir a Teresa, ¿no? O sea, y al final, pues la toca también a ella estas cuestiones. Entonces, lo primero que justamente importa, antes de pasar a esta imagen, Teresa vive en los reinos de Carlos I y Felipe II, ¿no? Son reinos que, bueno, Carlos I de España o Carlos V de Alemania o del Imperio, Carlos V hereda de sus abuelos, ¿no? Un gran territorio. Todos los territorios de la Europa Central, parte de Nápoles, parte de Italia, España, pero además todos los nuevos descubrimientos del Nuevo Mundo, ¿no? De América, que pues ya también estaban parte dentro de su territorio. Por otra parte, a su hijo, a Felipe II, ¿no? Le toca también, ya no le tocarán los territorios del centro, pero pues bueno, seguirá reinando en parte de Italia, en parte del norte de Europa, ¿no? Como es Flandes, y también, bueno, se anexa a Portugal, con ello toda la península ibérica será parte de este contexto geográfico. Sí, obviamente, ¿no? La expansión que se va a ver por América, pero además la expansión que se va a ver por Asia, por todos estos territorios portugueses que se incorporarán, ¿no? En África, en Asia, en la parte de la India, y también pues la parte ya de algunos lugares o algunas ciudades, ¿no? En el extremo oriente, ¿no? Lo que va a ser parte de China, parte de Japón, pero sobre todo las Filipinas. Justamente era una parte donde España va a tener gran influencia, ¿no? No solamente en la moda, sino también dentro de lo político e incluso en lo cultural. El hablar español era muy importante, de hecho, por eso es la gran importancia que van a tener todos los literatos españoles de este siglo de oro en la literatura francesa o alemana, ¿no? Y bueno, también no debemos olvidar, ¿no? Que siempre va a ser un imperio, por lo menos con Carlos V en expansión, y de repente con su hijo, con Felipe II, va a ser un imperio en contracción, es decir, que se va a cerrar, porque va a encontrar que tiene muchos enemigos, Felipe II, van a haber muchas guerras de religión y además quiere tanto preservar esta pureza de lo que es ser español igual a ser católico, que no va a dejar entrar otras ideas de otros lugares, ¿no? O con mucha dificultad, y si las deja entrar, bueno, incluso hasta se va a censurar qué es lo que tiene que entrar o qué es lo que no tiene que entrar. Entonces, bueno, vemos aquí otra parte importante, ¿no? Dentro de estas monarquías, la importancia que ya van a tener ahora estas monarquías que surgen de estos pues, estados modernos, ¿no? Donde van utilizando pues todo el poder, donde próximamente se van aproximando al absolutismo, donde el rey es esta figura importante, y en España incluso, ¿no? El rey va a competir en poder
con el mismo Papa, ¿no? De hecho, en las decisiones de la Iglesia, el Papa, ¿no? Y el rey van a tener casi las mismas, pues digamos, importancia de decisiones, ¿no? Este patronato real sobre la Iglesia permite al rey poner o quitar cardenales, obispos, pues incluso separar provincias de órdenes religiosas, ordenar incluso su reforma y le va a dar poder sobre la Santa Inquisición. Entonces eso también es muy importante tomarlo en cuenta y esa es la importancia que va a también tener la figura del rey dentro de la figura de Teresa, que va a ser la que le va a dar pues el empuje o incluso a quien se va a dirigir en sus problemas fundacionales. Por otra parte, ¿no? De hecho, ya más como a lo geográfico, ¿no? Entender que Teresa pertenece a la parte norte central de España, que es Castilla, y que es un lugar donde, que al principio tenía mucho predominio político, económico, lo va a ir perdiendo poco a poco a favor de los territorios del sur, que es donde entra todos los tesoros de las Indias y donde empieza pues también parte pues de este mercantilismo que va a tener con otros lugares de Europa. Y es justamente, ¿no? Como de grandes ciudades se van creando pues grandes lugares rurales. Otra cosa importante que pasa aquí pues es que es una Castilla que pues, se va a ver incomunicada en el sentido de que no va a tener muy buenas carreteras. Eso es lo que hace que ir por Castilla sea algo pues peligroso, ¿no? Porque va a haber muchos bandoleros, no va a haber muchos puentes. De hecho, dentro de las historias de fundaciones que vamos a ver que tiene Teresa, tiene que pasar por el vado de muchos ríos, ¿no? Y que, bueno, que es una Castilla también donde poco a poco va a haber más pobres, ¿no? Se va empobreciendo mucho pues digamos, la población común, pero se van enriqueciendo otras personas, ¿no? Más allá de la corte, banqueros, mercaderes, pero que se enriquecen no en España, sino fuera de ella, ¿no? Realmente en España, dentro de España, realmente se vivía muy, pues, digamos, con no mucha opulencia. Toda la opulencia venía también muchas personas que hacían su riqueza en las Américas, ¿no? Como la mayoría, más bien todos los hermanos varones de Teresa. Y bueno, sabemos que había un escalafón de clases sociales, donde al principio está la clase alta, luego la nueva burguesía y al final los marginados, ¿no? En la clase alta estaban los grandes del reino, que eran nobles, que tenían su blasón o su título, y que incluso había cierto, dentro de la nobleza, también había como varios escalafones. El más bajo de ellos eran los hidalgos o hijos hidalgo, y a eso es como lo que aspiraba todo mundo, ¿no? Llegar a tener tanta riqueza para comprarse un título nobiliario, en este caso ser hidalgo, tener posesiones de tierras y poner a trabajar a los de la clase inferior en estas tierras y empezar a tener de esta manera recursos. Y es así que, bueno, es que como este grupo intermedio de la nueva burguesía, que eran banqueros, universitarios, mercaderes, ¿no? Van a ser la clase, pues, más bueno, se van a hacer cada día más numerosos, pero siempre con la mirada a comprarse un título nobiliario. Y después de ahí, pues, tenemos obviamente la clase más numerosa, la más humillada, y que constituye personas sin un oficio especial, que trabajan para las tierras o negocios de los primeros o segundos. Y pues bueno, o sea, saber que Teresa conocerá un sinfín de representantes de variada extracción social, que de hecho ella entabla amistad tanto con mercaderes, médicos, estudiantes, pero también con arrieros, ¿no? Que mantiene buenas relaciones con la corte, sobre todo con señoras de la nobleza. Incluso se cartea con el rey, pero no disimula su desación por la democracia, ¿no? Entonces aquí tenemos varios de los personajes de la nobleza con los cuales se codea Teresa, ¿no? Como va a ser doña Elisa de la Cerda,
doña María de Mendoza, doña Ana de Mendoza, conocida como la princesa de Éboli, don Teutonio de Braganza, que venía siendo parte de la corona portuguesa, y los duques de Alba, ¿no? Estos grandes personajes que dentro de la corte de Felipe II, ¿no? Que van a ser María Enríquez y Fernando Álvarez de Toledo. Y es muy importante, ¿no? Como además Teresa, a pesar de que tiene estos, pues sí, o sea, se siente unida en cierta parte a esta nobleza, ¿no? También mucho es sentirse unida a los burgueses. De hecho, no entiende, más bien no esconde que ella se entiende e incluso favorece también a los burgueses sobre los nobles, porque al final, pues Teresa venía de una familia burguesa, de una familia de comerciantes que tuvieron que pagar un título, pero al final venía desde esta parte, ¿no? Desde estos nuevos ricos, por así decirlo. De hecho, ¿no? Tenemos el ejemplo de la Fundación de Toledo, donde los nobles no quieren dejar hacer la Fundación de Toledo porque un burgués se quiere comprar una tumba señorial dentro del convento, ¿no? Entonces, aquí, pues Teresa dice, pues qué tontería es esto si al final, pues todos somos polvo, ¿no? O sea, como por qué tiene de importancia que sea un burgués o un noble el que nada más puedan aspirar a tener estas, pues, tumbas, ¿no? Entonces, otra cosa que hará es que dentro de esta nobleza se exigían ciertos estándares, como era el estándar de pureza de sangre, esto vamos a hablar ahorita, y que justamente Teresa no hace caso a esto, ¿no? Ni en su léxico, ni en las constituciones, hablaba de esto, estos conceptos de cristianos viejos, cristianos o de pureza de sangre, ¿no? O sea, ella entendía que los títulos y los tratamientos nobiliarios, pues son muy baladí, ¿no? Es algo como muy, que no se le tiene que dar tanta importancia. Sin embargo, también es cierto, ¿no? Que compartirá como toda la masa popular la veneración a ultranza a la persona del rey, aunque obviamente entendiendo, ¿no? Que este es un ser humano, y que pues no puede estar de acuerdo de todo con sus políticas, como las guerras de religión, y que de hecho pues ella entendía que el poder del rey era limitado, puesto que el único poder ilimitado era el poder de Dios, y que si el rey estaba ahí era porque Dios así lo quería. Entonces, si Dios en un momento no quería que estuviera, pues ya, ¿no? O sea, el ser rey tampoco era como... o sea, no valía tanto, aunque digamos, ¿no? Siempre dentro de esta forma y veneración que se tenía por el rey, como se tenía en todos los estados pues, modernos, ¿no? Entonces, justamente aquí hay dos frases de Teresa, que muy importante como rescatar dentro de estas partes de la relación que tiene con la nobleza, ¿no? A ella le toca vivir un tiempo en casa de doña Luisa de la Cerda, y hablando de esto es cuando dice, eh, es así que de todo aborrecí el desear ser señora. Ello es una sujeción, que una de las mentiras que dice el mundo es llamar señores a las personas semejantes, que no me parece si no son esclavos de mil cosas. Y más adelante en el mismo libro de la vida escribirá, porque no entiendo, no es como los que acá tenemos por señores, que todo el señorío ponen en autoridades postizas. Ha de haber horas de hablar y señaladas personas para que los hablen. Si es algún pobrecito que tiene algún negocio, más rodeos y favores y trabajos le ha de costar tratarlo. Oh Rey de gloria y Señor de todos los reyes, ¿cómo no en vuestro reino armado de palillos? ¿Cómo no es vuestro reino armado de palillos? Pues no tiene fin. Porque acá un rey solo mal se conocerá por sí, porque no sale de sí el parecer poderoso, de otros le ha de venir la autoridad. Y entonces es muy importante, ¿no? Y dar también esta forma que, claro, o sea, Teresa se aprovecha de la nobleza en el sentido de que pues le abren pasos en la corte, le favorecen en algunos trámites, le favorecen en algunos dineros, ¿no? Pero al mismo tiempo hace esta crítica a estos valores que tiene la gente en sus títulos.
y cómo al final de todo, ¿no? Habla de que, pues al final ellos están ahí en la cumbre de esta pirámide es también porque las personas les dan la autoridad de estar ahí, ¿no? Pero al final son autoridades postizas, que al final todo, ella habla de cómo todos estos reinos del mundo, ¿no? Están armados de palillos. Entonces es muy importante, pues también ver cómo estas formas en que Teresa tiene para relacionarse, ¿no? Con una o con otro estamento social. Les digo, parte de esta escala, ¿no? También eh, pues estaba al final, ¿no? Metida, no nada más tenía que ver con el poder y las riquezas, sino hasta cierta parte, ¿no? La importancia del origen racial de las personas, ¿no? Desde estos pseudovalores, ¿no? Que tenían, que era el culto a la honra, el afán del dinero, la búsqueda de deleites, ¿no? Que es algo que va a criticar mucho Teresa, ¿no? En su libro de la vida, ¿no? Partía muchas veces de esta cosa importante de que este culto a la honra tenía que ver con un linaje con orígenes, digamos, de cristianos de pura cepa, ¿no? Y que bueno, ¿no? Al final venía o tiene sus orígenes no solamente en la xenofobia, sino también en la competencia entre burgueses y aristócratas, o en nuestro lenguaje, por así decirlo, entre los ricos y los nuevos ricos, ¿no? Entonces, estos problemas empiezan durante el reinado de los reyes católicos, y pues con su afán de la conquista de los territorios musulmanes en la península, y para esto tener la unidad territorial e ideológica, se inició una persecución en contra de los judíos, ¿no? Con el fin de que estos judíos no se aliaran con los musulmanes, como había pasado en situaciones muy puntuales en algunas ciudades, ¿no? Pero los reyes no querían como que fuera algo que se pudiera replicar, sobre todo en este periodo en que ellos están pues regresando estos territorios musulmanes pues digamos a sus manos. Sí, Angélica. Y bueno, yo quiero puntualizar que en la época de los reyes católicos, lo primero que se hizo fue mover a los judíos por una cuestión económica, porque era mucha Ajá. la deuda que habían contraído los reyes con la sociedad judía y tenía como, y en este caso me refiero a Isabel la Católica, tenía como un objetivo el que toda la Castilla y Aragón fuesen reinos católicos totalmente. Esa era la intención. Sin embargo, no era motivado precisamente porque les preocupara que se unieran o se aliaran, porque era imposible la alianza de musulmanes con judíos, dadas las diferencias. El problema con los musulmanes en la época de la toma de Granada era que tenían un fuerte problema, digamos, con el grupo musulmán que vivía en la parte norte de África, que entonces Ajá. estaba viniendo a apoyar al emperador nazarí o rey nazarí, ¿no? Y lo que ellos intentaban era taparle por todos lados. Esta es una de las cuestiones por las cuales son justamente los reyes católicos quienes empujan esta bula de la cristiandad, que le llamaron en algún momento, para que se les otorgara el permiso junto con otros reyes católicos, bueno, porque obviamente se unieron y se aliaron, porque ellos no eran tontos, ¿no? Necesitaban la bula también y los dineros que otorgaba la bula para que pudiera Colón salir hacia sus territorios que querían conocer, y aparte, pues tratar de mantener Granada libre de los musulmanes que tanto trabajo les había costado sacar, ¿no? Entonces, lo que pasó fue que los judíos desplazados de Castilla van a refugiarse hacia Granada. Y entonces ahí lo que ya no quieren es tener otra vez a los judíos. ¿Y qué hacen? Pues que se van a Portugal. Con las alianzas matrimoniales que establecen los reyes católicos con sus hijos, lo que hacen es sacar a todos, judíos y musulmanes, de los territorios europeos, sobre todo los hispanos. Claro, entonces sí, ¿no? Justamente, como bien dices, ¿no? Lo que querían los reyes católicos era
pues tener esta unidad, no nada más la territorial, sino la ideológica, y justamente esa era la importancia, pues, de ganarle este territorio a los musulmanes, como también, pues, a los judíos. Eh, bueno, más bien hacerse de las riquezas de los judíos, ¿no? También porque eso era otra cosa, ¿no? Entre las deudas, entre lo que bien dices, que los judíos empiezan a ir también a los territorios musulmanes, entre pues este miedo también que representa para la unidad ideológica y territorial, lo que hace, ¿no? Al final los reyes católicos no... el tema musulmán todavía es un tema muy aparte, los moriscos no van a ser expulsados más o menos hasta el 17, pero los judíos van a ser expulsados, ¿no? En 1492, ¿no? Se da este mandato de que o se convierten los judíos o tienen que salir del país. Entonces, bueno, de los reinos, ¿no? Muchos optan por convertirse, pero también muchos optan por irse. Y como bien dices, muchos se van a Portugal, después de Portugal los van a expulsar y así los van a expulsar de varios lugares de Europa. Obviamente no esto sin contar que hubo lugares en un principio donde pues fueron primero marginados, vivieron durante mucho tiempo como en guetos, en las famosas juderías, que al fin y al cabo también representaba para los judíos una manera pues, de vivir, ¿no? Dentro de sus reglamentos religiosos y de pureza que tenía la religión, eh, y pues al final terminan siendo también pues lugares, ¿no? Desde los cuales pues también van a ser expulsados, sobre todo pues todas las riquezas que se hacen, porque además si cuando salen los judíos no se pueden ir con todo, ¿no? Tienen que dejar casa, tienen que dejar muchas posesiones, y de las cuales pues obviamente también el reino pues va a tomar parte de estas posesiones y estas riquezas. Pero les digo, o sea, no todos fueron expulsados, tampoco todos se convirtieron. Eh, entonces, bueno, parte de estos conversos, ¿no? Seguían teniendo poder económico y cultural, lo cual también los hacía blanco de envidias. Eh, lo cual también va a derivar en mucha vigilancia, en muchas limitaciones y persecuciones, sobre todo bajo el pretexto de ver que estas conversiones fueran sinceras y que no siguieran en secreto lo que ellos llamaban la ley de Moisés. Entonces, así es que para los reinos de Carlos I y de Felipe II se ideaba un sistema que limitaba a los descendientes de judíos su escala social o la movilidad social, ¿no? Entonces se exigían papeles que demostraran que no existía sangre judía en la familia, ¿no? Que todos fueran, les digo, cristianos de pura cepa, lo que llamarían los cristianos viejos o la sangre limpia. Entonces por eso le llamaban los libros de genealogía y limpieza de sangre, como la que vemos aquí, ¿no? Se les daba pues un papelito, ¿no? Donde pues hablaba sobre esto. Justamente, bueno, podríamos decir, ¿no? Dentro de otra manera, que siempre ha existido cierta tendencia al blanqueamiento pues, de la santidad, ¿no? Esta tendencia a que ser santo solamente es exclusivo de algún tono de piel, de alguna raza, de cierto sector de la población. Sí, obviamente no hay de todo dentro de nuestras historias de los santos, ¿no? Pero bueno, es también, no podemos negar, ¿no? Como esta parte, ¿no? Que a personajes de la Biblia hemos blanqueado, como a Séfora, como personajes, ¿no? Indígenas, ¿no? Que en la estampita terminan convirtiéndose con rasgos europeos, ¿no? Primero, bueno, tenemos la figura controversial de Juan Diego, pero pues ya más, no sé, nos queda como más claro en esta estampa de Laura Vicuña, ¿no? De ser una mujer de rasgos mestizos latinoamericanos a una niña italiana, ¿no? Y al final es la estampita que siempre que se tuvo de Laura Vicuña, o esta idea de, pues, representar, o sea, si realmente, si San Agustín era de Tagaste, en un lugar donde la mayoría de la población era negra, pues preguntarnos, por ejemplo, si San Agustín o no era negra, ¿no? Siempre hay como estas ciertas tendencias a que la santidad solamente
era representativa de ciertas razas o de ciertos sectores sociales. Y esta, le digo, esta fue la misma tendencia que se inició con Teresa cuando murió, o sea, que se termina de configurar en la época franquista y con el fascismo franquista, cuando declaran a Teresa la santa de la raza, ¿no? La santa que representaba, ¿no? En sí, ¿no? Era una síntesis de la raza blanca española. Y pues bueno, ¿no? Al final esta santa, al llamarse santa de la raza, celebraba el origen aristócrata de la santa, su sangre limpia de moros y judíos, y sobre todo exaltaba también el militarismo a favor de la, pues de la patria, ¿no? A sus hermanos, ¿no? Que eran vistos como los grandes colonizadores. Pero pues bueno, para gran pena y sorpresa, en 1946 el historiador Narciso Alonso Cortés publica un artículo sobre los litigios que va a tener la familia de los Cepeda. Sobre todo el más importante fue el mantenido por el padre y tíos paternos de Teresa de Ahumada entre 1119 y 1523, donde trataban de probar su hidalguía, ¿no? Entonces, este descubrimiento venía a darle razón a muchos investigadores, sobre todo de la lengua, ¿no? Que hablaban de que, pues, Teresa escribía como judío-conversa. Incluso, ¿no? Se supo que gracias a estos documentos, se supo que la familia Sánchez de Cepeda tuvo que fabricar su hidalguía pagando testigos falsos y que el abuelo, cuando vivía en Toledo, tuvo que pasear con San Benito, es decir, como con un escapulario grande que ponía la Inquisición a los que estaban pagando alguna condena, ¿no? Por judaizante, es decir, por ser un cristiano que seguía teniendo en secreto prácticas judías. Entonces, cosa que lo llevó a dejar la ciudad al abuelo para establecerse en Ávila y ya en Ávila empezar a pagar nuestros testigos falsos y crearse la idea de que pues venían pues cristianos de pura cepa, ¿no? Entonces a partir de eso pues es como también gracias a esta falsificación que hace la familia de Teresa, ¿no? Ella puede ingresar a un convento, sus hermanos pueden viajar a América, ¿no? E incluso tener pues un lugar importante dentro pues sí, del gobierno del Nuevo Mundo. Y bueno, esto es por parte como de los orígenes un poco judíos de Teresa, ¿no? Que ya nadie lo puede pues negar. Sí, Yaren. Me preguntaba si hay algún dato sobre la etnia judía de la cual provenía Teresa. No realmente, pero sabemos, por ejemplo, que todos los judíos que salen de España y también de Portugal, más bien de la península ibérica, se llamarán sefarditas, porque Sí, a este territorio sería el sefarad. digo, lo preguntaba justo por esta también es la relación que, bueno, más bien la afiliación del propio Espinosa, ¿no? Ajá. Que también, y que pues era judío moreno, ¿no? Espinosa. Y que era un judío, ¿no? Moreno, de familia de la diáspora, ¿no? Que pues vivía en Holanda y pues también yo entiendo mucho del pensamiento de Spinoza, ese pluralismo tan, no sé, tan radical, pues por la afiliación que le tocó y pues sí, ¿no? Me imagino que también sufrían muchísima discriminación. Pero bueno, entonces sí, probablemente era como de esta misma. Sí, Bueno, por claro, ahí bueno. está Ajá, o sea, obviamente vienen de estos judíos, pues, mediterráneos, ¿no? Por así decirlo. Sí, De sí, estos sí. judíos del sabor. De hecho, los sefarditas siguen hablando el sefardí, que al final no es más que un español de los siglos XV, más o menos, ¿no? Entonces es muy importante también retomar, ¿no? Pues, esta idea, ¿no? Que Teresa pertenece también a esta parte de estos judíos sefardíes y que como bien dices, ¿no? O sea, no son los clásicos, pues judíos, ¿no? De Ashkenazi, ¿no? Que son
ojo azul y demás, sino pues pertenecen incluso a estos judíos que hasta el momento siguen siendo discriminados, ¿no? Por la misma Exactamente. cuestión, ajá, Sí, sí, sí. el mismo fenotipo, por así decirlo. Sí. Digo, también digo, como dato cultural, ¿no? De Campeche. Yo, porque yo Ujú. vivo aquí, ¿no? Ajá. Hay un barrio antiguo en el que es extramuros, ¿no? Porque pues si ustedes saben o no, la ciudad de Campeche es una ciudad amurallada y pues el centro amurallado pues es donde vivían los ricos blancos, ¿no? Para protegerse de los ataques piratas. Y pues ya, ¿no? Extramuros vivían pues todos los que no eran tan ricos ni tan blancos, ¿no? Y hay dos barrios, ¿no? Extramuros que pues que por la infraestructura se ve pues todavía que tenían más o menos varo, ¿no? Pero pues no eran de este tipo de varo. Y se llama uno de mis barrios favoritos, yo soy vecina de ese barrio, de San Román, que Ujú. ahí de hecho es el santuario del Cristo Negro, ¿no? Que bastante simbólico el tema y y algún día, ¿no? Como recorriendo, sí encuentras casas, ¿no? Como moriscas, pero no son eso, ¿no? Y buscando pues ahora sí en el archivo más fiable, que es el cementerio, encuentras judíos con apellidos españoles, pero no sé, como apellidos como tipo Espinosa, justamente, ¿no? Ujú. Por ahí va, bueno, no sé, es un tema que a mí me interesa mucho y es como de los temas marginales que, bueno, gracias, No, igual, gracias, gracias. no, no, sí, y es bien importante, ¿no? Y creo que todas las ciudades, de hecho, pues no hay que decir que, por ejemplo, mucha del norte, ¿no? De México, ¿no? Fue conquistado por judíos, ¿no? Estos fundadores de Monterrey son una familia que al final van a ser juzgadas por judaizantes, ¿no? Una misma familia que funda aquí en Hidalgo, ¿no? Un lugar donde ponen a trabajar a todos los indígenas y para todos los indígenas los convierten al judaísmo para que ningún indígena pueda ir a la Inquisición y acusarlos, ¿no? Y entonces, ¿cómo van creando, no? Pero al final, bueno, o sea, es parte de estos, les digo, o sea, de estas cosas que van teniendo estos judíos que no se van a la diáspora, se convierten, pero muchos algunos siguen practicando esta religión en secreto, ¿no? Y, y es justamente lo que pasó con el abuelo de Teresa. Pues bueno, hablando un poco más sobre las prácticas espirituales en la época de Teresa, ¿no? Pues sabemos que hay una explosión a lo divino, ¿no? O sea, que abarcaba la ciencia de Dios, la pedagogía de Dios, el intento de encuentro con Él, y que fue una época también de reformas eclesiásticas impulsadas primero por el cardenal Cisneros, confesor de Isabel la Católica, y que posteriormente fue regente, ¿no? Donde reformó todas las órdenes religiosas. Y es una época también que se veía influida por los movimientos espirituales que venían del centro de Europa, ¿no? Sobre todo con las ideas de Erasmo y las ideas de la devoción moderna, que vinieron junto a la corte de Carlos I, ¿no? Sobre todo estos movimientos que hacen una crítica al formalismo de la religión, que pretenden volver a la pureza de la vida cristiana y que insistían en las virtudes evangélicas, de experiencia mística y el protagonismo de los laicos en la vida de la iglesia. También centro y raíz de esta piedad moderna es la figura del Cristo humano, centrado en la lectura directa de los evangelios, pero también en la experiencia individual y la autoconciencia, pero sobre todo la expresión o comunicación de esta experiencia espiritual, digamos, interna, personal. Entonces, justamente estamos en una época donde las cosas de Dios apasionaban, tal vez nos puede parecer como ahora muy distante, pero eran cosas donde el conocimiento de la religión había penetrado ya en el campo, ¿no? Ya por lo general todo mundo sabía algo del catecismo y que donde la figura del santo no era el modelo a seguir. Así como ahora, no sé, tenemos estos modelos a seguir del multimillonario, del tiburón, ¿no? Del lobo de Wall Street, ¿no? Era la figura del santo, la figura que, junto con la del conquistador, ¿no? Las dos figuras como role models que tenía esta sociedad.
Entonces, asistimos a que hay una época donde va a haber gran difusión de la teología, va a haber varias cátedras de teología, las órdenes religiosas van a tener sus propios colegios de teología de muy buen nivel, y estos van a ser los guardianes de la tradición. O también van a ser los que van a ser atraídos por las novedades. Por eso van a ser muchos los teólogos que verán con sospecha el interés popular en temas espirituales y van a censurar todo aquello que les huele a herejía o desviación. Y estos van a tener, estos que van a ir marcha más por la tradición, van a tener con el organismo de control a la Inquisición, ¿no? Y los vamos a poner, digamos, en el lado por ponerles como dentro de un grupo y clasificar en el grupo de los letrados, a los que siempre Teresa va a ir para confrontar también muchos de sus escritos, pero también los que van a perseguir mucho a Teresa. Sin embargo, la teología no es la única vía en esta búsqueda de Dios. Dentro de esta, además de esta influencia de espiritualidad moderna, existía esta influencia de la espiritualidad judía, de la espiritualidad musulmana, y una sed de conocimiento que se materializará en un gran número de libros escritos en español, ¿no? Sobre todo el Cartujano, los escritos de los grandes franciscanos, Fray Luis de León, bueno, esto ya es al final del siglo XVI, pero también, por ejemplo, el Padre Osuna, que tanto va a leer Santa Teresa con su tercer diario, el tercer abecedario espiritual, ¿no? Y entonces, digamos que esta parte pertenecen a los espirituales o a los místicos, ¿no? Ellos están convencidos que la teología escolástica resulta fría, enseña controversia, pero también cómo triunfar ante esta controversia, pero no permite acercarse a Dios de una manera experiencial. Abusa de la razón cuando se precisa de experiencia, humildad y fe convertida en amor. Entonces, este grupo de los espirituales llegará a ser crítico con el sistema. Sabía que urge una reforma, pero también es cierto, ¿no? Siempre utiliza los medios o estrategias para permanecer dentro de la esfera eclesiástica, dentro de la, pues digamos, de lo que vamos a llamar, no sé, dentro de la iglesia oficial. Y bueno, aunque fuera en el límite, pero siempre estuvo por medio de medios y estrategias para permanecer en ese círculo. Otro grupo importante fue el de los protestantes, que van a ser influidos por Lutero, que rápidamente van a llegar a toda Europa, ¿no? Estos escritos de Lutero, de Calvino también. Y este movimiento en España, sobre todo, va a ser de la clase noble y culta, incluso dentro del clero. O sea, tan solo vamos a recordar que los primeros, pues los primeros en hacer esta traducción de la Biblia van a ser unos, al español, pues, de la Biblia luterana, van a ser unos monjes jerónimos salidos de Sevilla. Y bueno, es también como esta importancia que tiene el luteranismo, ¿no? En el sentido de que, bueno, en las clases altas, pero en las clases bajas, pues esto no dejaba de ser un problema de curas, ¿no? Por otra parte, las políticas de Felipe II respecto a lo religioso endurecen el brazo inquisitorial y así entre el 1559 y 1562 más o menos van a tener lugar varios autos de fe en contra de personas acusadas de protestantes, ¿no? Sobre todo, bueno, van a ser grandes autos de fe, donde incluso va a estar una amiga de Teresa implicada. Vamos a ver más adelante de quién se trata. Y bueno, los protestantes españoles se vieron en la necesidad de vivir en la clandestinidad, diezmados entre los procesos del Santo Oficio, pero también el exilio voluntario por lo mismo, ¿no? Entonces, sí hubo protestantismo en España, pero digamos, o fue combatido o estuvo muy, pues, escondido. Otra parte, otro grupo que nos interesa ver aquí, es el grupo de los alumbrados o iluminados. Es que fue una herejía, ¿no? Un movimiento que surge en el siglo XVI, y estos exaltan el abandono sin control a la inspiración divina y la interpretación libre de los textos evangélicos. Porque los alumbrados, pues ellos decían
que actúan únicamente movidos por Dios y por su amor, que de él procedía su inspiración y que carecían de voluntad propia, que el mismo Dios, ¿no? Ellos eran instrumentos, ¿no? En manos de Dios y que por eso no podían pecar, porque todo lo que hacían ya estaba lleno de santidad, todo estaba así, eran títeres en manos de Dios. Y por otra parte, ¿no? También se hablaba así de que, pues estos alumbrados, ¿no? Se habla, ¿no? Pues dentro de los mismos procesos inquisitoriales, ¿no? Que no tenían conocimientos teológicos, algunos, ¿no? Muchos eran, algunas eran muchas mujeres que estaban dentro de estos grupos, lo cual nos hace pensar si realmente eran herejes o simplemente no sabían contar con con la forma correcta de contar su experiencia como la querían escuchar estos letrados o teólogos. Por otra parte, también existen alumbrados que rechazan la autoridad de la iglesia, la jerarquía, sus dogmas, que rechazan las prácticas religiosas tradicionales y que poco a poco se van acercando, ¿no? De una manera no directa, pero sí como dando la vuelta a las ideas protestantes. Y dentro de este mismo grupo de iluminados o alumbrados tenemos un grupo que se llamaba el de los falsarios, que fingían arrebatos místicos con el fin de obtener fama, poder, dinero o incluso también sexo, ¿no? Porque justamente lo que trataban de hacer era embaucar a estos devotos, a esta gente que los seguía, eran como gurús que creaban sus propias sectas, ¿no? Que lo que hacía era pues para tener, pues para llevar agua para su molino, ¿no? Como diríamos coloquialmente. Ese es como, era otro de los grupos importantes dentro de este ámbito espiritual. Entonces, justamente, ¿no? Teresa va a ser, pues algunas veces tildada de iluminada, eh, eh, aunque ella pertenece más bien a este grupo de los espirituales, ¿no? Y siempre va a tener como, o saber mediar todas sus experiencias, siempre va a dar a leer a estos letrados, estos teólogos, para que le ayuden, ¿no? También a saber cómo tiene que decir las cosas, ¿no? Para, pues, no ser pasada por falsaria o por iluminada, ¿no? Sino siempre con la guía, utilizar estos mecanismos pues también de sobrevivencia, pero también estos mecanismos también hasta cierto punto de estar de acuerdo con estos mecanismos de control, con el tal de siempre estar como dentro de la estructura, digamos, oficial. Les digo, parte de estos amigas que fueron llevadas al Santo Oficio, ¿no? Estaba Ana Enríquez, de la cual conservamos cuatro cartas, ¿no? Que tienen que ver con la fundación de un Carmelo en Zamora, y que ella fue condenada por luterana en esta persecución de Valladolid, de las grandes persecuciones que se dieron como protestantes en Valladolid, pero se le perdona la vida. Y bueno, posteriormente Teresa va a tener contacto con ella. Otra de las cosas importantes que va a tener Teresa respecto a esto es que a Teresa la buscaban mucho estos iluminados, donde, por ejemplo, justamente nos dice Ana de Jesús, otra de las discípulas directas de Teresa, dice así: cuando las herejías de Casalla, que era una gran de las iluminadas o alumbradas, y sus secuaces habrían querido estos tratar a doña Guiomar de Ulloa, que era gran amiga de Teresa y quien le ayuda a fundar el Carmelo de San José, y otras señoras viudas y religiosas, y que sabiendo que trataban con personas de diferentes órdenes, dijeron no querían entrar ellos en casa de tantas puertas, y con esto se libraron de saber nada de ellos. Y a la misma madre también la codiciaron hablar antes de que supiesen trataba con tantos confesores, ¿no? Entonces, justamente, ¿no? Lo que a Teresa, digamos, la salva de no entrar dentro de estos grupos heterodoxos, ¿no? Es justamente esta pues idea que da hasta cierta parte, hasta cierta forma de sumisión, o también esta forma que tiene ella, ¿no? De siempre
hacer este careo, ¿no? De lo que ella piensa con lo que dice la teología oficial y hablar este idioma también de la teología oficial, a pesar de que ella no tenía, pues, o sea, no era teóloga en un sentido estricto, no había estudiado teología en una universidad, no se les permitía porque era mujer, pero ella lo aprendía en el sentido de, a partir de sus confesores, de la gente que iba tratando, ¿no? Gente tan importante como estos personajes que vemos aquí, ¿no? Pedro de Alcántara, Juan de Rivera, Francisco de Borja, Juan de Ávila, el padre Luis Beltrán y uno muy importante, ¿no? El padre Jerónimo Ripalda, que todavía hasta el día de hoy se sigue utilizando su catecismo, ¿no? Y obviamente, ¿no? Sin contar los mismos dentro de la orden, como es San Juan de la Cruz o el padre Gracián. Entonces es muy importante, ¿no? Cómo Teresa va creando también estas relaciones con estos personajes dentro de la línea eclesiástica, dentro de la línea de los teólogos, pero que al mismo tiempo son místicos, ¿no? Para seguir manteniendo y vivirse dentro de esta experiencia, pues digamos, espiritual dentro de la línea pues oficial. Una de las causas también que Teresa le mueven es esto, ¿no? La causa del protestantismo. Lutero en 1517 es cuando saca sus 95 tesis. El protestantismo va a estar en gran expansión durante el siglo XVI. Muchos reinos ya se habían convertido al protestantismo. Pero bueno, dentro de lo que la información que le llega a Teresa, ella no sabe que existen calvinistas, luteranos, anglicanos, bla, bla, bla. Para ella todos son luteranos y es algo que va a estar mucho en sus escritos. Entonces, por ejemplo, dice, en este tiempo vinieron a mi noticia los daños de Francia y el estrago que habían hecho los luteranos. Dióme gran fatiga y como si yo pudiera hacer algo, lloraba con el Señor y le suplicaba remediase tanto mal. Parecíame que, todas ocupadas en oración por los que son defensores de la iglesia y predicadores y letrados que le defienden, ayudásemos en lo que pudiésemos a este Señor mío que tan apretado le traen aquellos a los que ha hecho tanto bien. Y justamente, ¿no? Es parte, les digo, o sea, esta experiencia también del protestantismo mueve a Teresa, ¿no? Dentro del ámbito o su corazón, por así decirlo, ¿no? Misionero, apostólico, ¿no? Porque lo que ella quería es decir, bueno, o sea, en muchas cosas ellos están equivocados, yo quiero darles también a entender mis razones, también porque no estoy tan de acuerdo con toda la doctrina que ellos traen, ¿no? O sea, era también parte de eso. Y esta parte, pues también que tiene para su idea de la fundación de los Carmelos, ¿no? Que tiene que ver también con esta idea pues digamos, apostólica o misionera. Sin contar, obviamente, ¿no? Y esto yo creo que ya lo vamos a dejar para la siguiente clase, ¿no? Pues el Concilio de Trento, que en cierta manera, pues también logra impactar a Teresa y en la cual Teresa se adelanta, ¿no? En muchas cosas, tanto en su reforma del Carmelo como en su idea de la clausura de los conventos, ¿no? Muchas cosas como que se tienen que ver con esta idea del Concilio de Trento y que pues al final a Teresa también le impacta, porque al final Teresa logra hacer pues sí, está como muy bien balanceado, ¿no? La teología, la mística, pero también la devoción popular, ¿no? Entonces, hay que también entender que en esta época de la contrarreforma, de este ya barroco incipiente, ¿no? Donde se va a dar gran pie a las procesiones, a las imágenes, al agua bendita, ¿no? La adoración a la Eucaristía, la veneración a los santos y sobre todo a la Virgen María, ella va a tener muy, muy importante esto y lo va a seguir también muy al pie de la letra, ¿no? Esta gran importancia que le va a dar a santos como San José, la importancia que va a tener María dentro no de su orden, porque es la orden carmelita, ¿no? Pero también cosas como, por ejemplo, el agua bendita, que siempre Teresa lo utilizaba, o las procesiones que organizaba en el convento, la gran, pues digamos, no colección, pero sí resguardo de reliquias que tenía Teresa en sus monasterios, ¿no?
como parte importante también de una espiritualidad sensitiva, como también va a ser esta espiritualidad barroca, ¿no? Que siempre se va a ver en procesiones, en reliquias, en pinturas, en esculturas. Bueno, hasta aquí. No sé, algo que queramos decir, ver. Nada, preguntas, comentarios. Todo bien. Va, Sí. sé que esta parte fue como muy, ya sé que fue como mucha información, pero sí, o sea, lo que traté de hacer es justamente como el ver cómo se unían, ¿no? Estas cosas que vimos del contexto histórico a la vida de Teresa, para no nada más darles, ay, el contexto histórico y ya, sino cómo ya empezar a ver como pequeñas cosas, ¿no? Y justamente a partir de ahí, pues ir retomando en las próximas clases ya la figura pues de Teresa en su biografía como tal. Ok. Ok, sí, a mí igual por desconocimiento, ¿verdad? Pero al escuchar todo este contexto histórico, me surgía la imagen de Teresa y en su ambiente cotidiano, ¿verdad? Es decir, cómo fue educada, quiénes la educaron, ¿sí? Que creo que eso es muy importante porque hace el vínculo, hace el puente entre su formación cercana y sobre todo humana y espiritual, ¿verdad? Y esos mecanismos, esas estrategias para sobrevivir a todo este contexto de reinados y de modos particulares, ¿verdad? De hacer entender, ¿sí? Las normas de los reyes, ¿sí? Entonces, sí, me quedo como con esta inquietud y muy padre, pues, porque... Vamos a ver también más en la próxima clase sobre su familia, los hermanos que se fueron a América, la importancia que va a tener América en Teresa, y pues también, ¿no? Cómo era su ambiente familiar, el ambiente dentro del monasterio de la Encarnación, y pues todo lo que ella tiene que hacer, ¿no? Sobre todo también el contexto de las mujeres en su época, para que podamos entender o sea, cómo también esto resuena en Teresa y qué es por qué la hace un personaje importante, ¿no? Dentro de esta historia de las mujeres, que al final es donde vamos o donde va nuestro curso.